Estudio del libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 16. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Todo es tan claro en estos versículos y debemos meditar al respecto y reflexionar. En el versículo 1 dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que no tenemos excusa al juzgar a otros, que nos condenamos a nosotros mismos cuando lo hacemos, pues hacemos igual que a quienes juzgamos. Dios es el que puede juzgar sabia y justamente, porque nos conoce bien nuestro corazón. Nosotros no podemos hacer tal cosa. Así que por ello no debemos juzgar a nadie. Cada quien se entenderá con Dios. Cumplimos con predicar la palabra de Dios. Cada quien decidirá si cree o no. Y benditos los que crean y se esfuercen por seguir al Salvador Jesucristo, porque lograrán entrar en su santo reino. Según el verso 2, el juicio de Dios es verídico contra los que practican las abominaciones estudiadas en el capítulo 1 de Romanos, en el cual se habla de las relaciones entre personas del mismo sexo, lo cual Dios aborrece y es abominación, cosa que hoy intentan cambiarle a la Biblia los ecuménicos religiosos, que siguen fielmente la agenda anticristiana del nuevo desorden mundial satánico 2030, que quieren imponer, para así, cambiando la palabra de Dios, hacerla supuestamente más incluyente y permisiva, y abrazar la agenda tricolor, LG, puntos suspensivos. Tú ya sabes que sigue. Y quienes intentan hacerle cambios a la palabra de Dios, están acarreando condenación para sí mismos, pues en Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. En el verso 3 se nos dice que quien juzga y hace lo mismo no escapará de los juicios de Dios, pues la idea es arrepentirnos y cambiar, haciendo siempre la voluntad de Dios para recibir sus bendiciones y no sus juicios y castigos. En el versículo 4 dice que no menospreciemos la buena voluntad de Dios y su generosidad, las cuales nos guían hacia el arrepentimiento. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia con nosotros y soporta todo lo malo que hagamos, pero no pensemos que no tiene importancia. Claro que la tiene. Él nos trata con bondad para que nos arrepintamos de la maldad que hay por naturaleza en cada uno de nosotros y la podemos vencer crucificándola y naciendo a una vida nueva sin pecado. En los versos 5 y 6 se nos enseña que por la dureza de nuestro corazón, por no querer arrepentirnos, atesoramos la ira de Dios y recibimos sus juicios conforme a nuestro mal proceder, sea cual sea. Y es que con respecto al arrepentimiento es algo que debemos hacer a diario, porque como seres humanos que somos, cometemos errores. Podemos ofender a alguien de alguna manera, o podemos de pronto tener ciertas malas actitudes, o de pronto podemos criticar a alguien o mal juzgarlo, en fin. Así que cada noche en oración, antes de ir a dormir, debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y debemos pedirle perdón también a quien hayamos ofendido y esforzarnos por restituir si podemos hacerlo. No endurezcamos nuestro corazón al escuchar la voz de Dios. Yo estoy segura que si la gente se arrepiente de sus pecados y reciben a Jesucristo en sus vidas como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y se empiezan a esforzar por hacer su voluntad, sus vidas cambiarán. Ya no habrá más pesar, ni aflicción, ni necesidad y tendrán paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios bendice a sus hijos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento la tienen los verdaderos hijos de Dios, los que están bien despiertos en Él, los que lo buscan en constante oración, en ayuno más seguido, en el estudio de la santa palabra de Dios, que son las tres cosas que nunca un cristiano o creyente verdadero de nuestro Señor Jesucristo debe dejar de hacer. Aquellos que se arrepienten y reciben al Señor Jesucristo y que son diligentes en la oración constante y realizan ayunos más seguidos y además se están esforzando por amar, respetar y servir a su prójimo y por mantenerse sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo los mandamientos, es gente bendecida, favorecida y protegida por Dios. Su palabra dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero aquellos que están lejos de Dios, el diablo tiene mucho poder sobre ellos y puede hacer con ellos lo que quiera. Con respecto a obedecer los mandamientos, quizás no podamos a la perfección hacerlo porque somos humanos imperfectos y nos equivocamos mucho, pero nos estamos esforzando y Dios ve ese esfuerzo que hacemos y por ello somos justificados. Pero desafortunadamente muchos no quieren arrepentirse ni venir a Jesucristo, no quieren cambiar y no quieren estudiar su palabra, la Biblia. Les da pereza, que porque tiene muchísimas páginas. Otros dicen que es un libro viejo y pasado de moda, y por ello también lo quieren cambiar o modernizar. Es lo que dijo el actual Papa que hay, cabeza del ecumenismo religioso, que se une en una sola creencia a nivel mundial, la cual será presidida dentro de poco por el cuerno pequeño, el asirio o anticristo. Durante ese tiempo de juicio y castigo,
que se llama tiempo de tribulación, que está por comenzar, y que Babilonia la Grande está preparando con su agenda anticristiana, humanista y malvada 2030. Quienes no estudian la Biblia lamentablemente están en la ignorancia y por eso son presa fácil de los corruptos y caen en sus engaños. Hice un video acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Está en el otro canal que manejo. Se llama Jesucristo es la salvación. Ojalá vayan a verlo. Es vital aprender bien los mandamientos y esforzarnos por obedecerlos. Dejaré el enlace de ese video en el primer comentario de este. En el versículo 7, la promesa de la vida eterna es para quienes perseveren haciendo el bien, obrando recta y justamente y en pureza delante de Dios, porque es así como Él quiere que vivamos y seamos, y de esta manera buscamos gloria e inmortalidad. La inmortalidad y la gloria que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Nadie más lo hará, ni la ciencia ni la tecnología. No nos dejemos engañar. Cuidado con ese humanismo que están enseñando, que nos quieren meter por los ojos. Eso es parte de la marca de la bestia. Ojo, hermanos y hermanas, conservémonos así como Dios nos hizo, humanos, y ganaremos esa gloria e inmortalidad que Dios nos ofrece si perseveramos en la fe. Y nuestros nombres permanecerán escritos en el libro de la vida y no serán borrados. Seamos constantes y no nos alejemos de Dios, hermanos y hermanas. El Señor dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso debemos seguir haciendo. Y más en este tiempo, hermanos, que estamos en principio de dolores, próximos a que en cualquier momento Dios nos saque de aquí en el arrebatamiento y que empiecen a caer sus juicios y castigos sobre los incrédulos y malvados que se quedarán del arrebatamiento acá en la tierra. Puedes leer acerca del arrebatamiento en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dejaré también en el primer comentario de este video el enlace de otro que hice que habla acerca del arrebatamiento y de la segunda venida, que son 2 eventos diferentes. Ojalá, hermanos y hermanas, vayan a ese primer comentario de este video acá abajito y vean esos enlaces para que ustedes puedan aprender todas estas cosas que es importante que los santos de Dios las conozcan, para que así no caigan en engaños, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece y es llevado cautivo. Isaías 5:13. En el versículo 8 dice que aquellos que son contenciosos y que no obedecen a la verdad de la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia, hallarán ira y enojo de parte de Él y serán castigados. Algunos dicen que Dios no castiga, claro que lo hace. Son varios los versículos en la Biblia que lo testifican. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hay otros pasajes bíblicos como en Proverbios capítulo 13, versículo 24 y en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Es que es obvio que si no obedecemos los mandamientos y obramos mal ante los ojos de Dios con las demás personas, Dios nos castigue y no recibamos bendiciones. Y no le echemos toda la culpa al diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda por nuestro mal proceder, porque Él engaña, sí, y tienta, pero quien decide pecar y portarse mal somos nosotros. Por eso durante el milenio el adversario será atado para que ya no engañe más ni tiente más a nadie, y aún así habrá pecado, porque hay maldad en el corazón del hombre de nacimiento. Por eso se debe someter a Jesucristo,
a un cambio naciendo de nuevo en Él. Esto también pasará en el milenio o periodo mesiánico milenial que viene después de este sexto milenio en el que estamos viviendo. Habrá predicación del Evangelio por toda la tierra y todos sabrán de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, la gente pecará. Deberán convertirse a nuestro Señor Jesucristo, abandonar el pecado, también en ese tiempo, para así asegurar ir al cielo y no al infierno, y posteriormente al lago de fuego y azufre. Invitados a ver el video que titulé también El infierno y el lago de fuego y azufre son diferentes. Dejaré el link de este video también en el primer comentario de este, para que ojalá lo puedan ver también. Es importante el conocimiento, hermanos y hermanas, para no caer en engaños de personas malvadas. En el versículo 9 dice que hay tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo, y se lo merece, porque la promesa de paz y bienestar es solo para quienes se están esforzando por hacer la voluntad de Dios. Si tan solo la gente supiera esto, si creyeran y se arrepintieran de sus pecados y vinieran a los pies de Cristo Jesús, sus vidas cambiarían y serían protegidos y bendecidos. Lo puedo testificar. En los versículos 10 y 11, la promesa es de gloria, honra y paz para el que hace lo bueno sin excepción de personas. Dios nos ama y espera que vengamos a Él arrepentidos y que recibamos a su Santo Hijo Jesucristo en nuestras vidas como su Hijo y como el Salvador del mundo, para así Él podernos bendecir. En cualquier momento ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, y los hijos de Dios, los verdaderos santos, su verdadera iglesia, los que en verdad se esfuerzan por amarlo y amar a su prójimo, recibirán esa gloria de la que habla este versículo, porque sus cuerpos serán transformados y obtendrán cuerpos gloriosos como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se nos enseña en Filipenses 3, 20 al 21, que dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Y hoy, a pesar de todo lo que vemos que está pasando en el mundo, si la gente viniera arrepentida a Cristo Jesús, serían protegidos, resguardados y bendecidos, y tendrían esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Y si llegamos a morir antes de que ocurra el arrebatamiento por alguna causa, y si estamos en santidad y en fe, igual iremos al cielo, a esperar nuestra resurrección, la cual ocurrirá en el momento del arrebatamiento. Primero los muertos en Cristo resucitarán, y los santos que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de estos cuerpos mortales e imperfectos que tenemos, a unos inmortales y gloriosos. Y luego todos seremos arrebatados y llevados a las nubes. Allí nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la última generación de cristianos que tendremos la dicha de no morir, sino de ser transformados y arrebatados. Aleluya. Así que por todos lados ganamos, hermanos y hermanas. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, tal como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Y lo he comentado varias veces en mis escritos y en otros videos que he hecho. La muerte para un fiel cristiano no duele y es ganancia porque vamos directo al cielo, sin desviaciones. Yo estuve a punto de morir en 2 ocasiones y sinceramente no me dolió, ni sentí nada. Hubiera podido despertar en el cielo. Lo que fue difícil fue la recuperación, sobre todo moralmente. Estoy aún con vida por la misericordia de Dios, porque Él así lo quiso, por alguna razón,
tal vez para que hoy predicara el Evangelio como lo estoy haciendo, y trate de sacar del engaño y de la esclavitud a muchos, a quienes los tienen engañados falsos ministros del Evangelio y falsas religiones, sacándoles dinero a toda hora. Y no solo eso, sino que con esas falsas enseñanzas los están alejando de nuestro Señor Jesucristo, no los están acercando a Él y están perdiendo sus bendiciones. En el versículo 12 se nos enseña que los que sin ley han pecado perecerán sin ley, y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y todos seremos juzgados por lo que hay en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Así que si de pronto alguien no supo de Dios durante su vida, por su conciencia será juzgado. Dios es un Dios justo y amoroso, y dará a cada quien lo que se merece. En el versículo 13 dice que no basta con ser oidores de la palabra de Dios, que debemos esforzarnos por ser hacedores de la palabra. Y los hacedores de la palabra son los justos, y por ellos serán justificados. En otras palabras, hermanos y hermanas, ser hacedor de la palabra es ponerla en práctica en nuestra vida. En los versículos 14 y 15 dice que hay personas que aunque no conocen de Dios por naturaleza, hacen lo correcto, obrando en justicia. Estas personas por su conciencia serán juzgados, y los que hacen mal por su conciencia serán juzgados también. Cada quien recibirá lo que merece e irá al lugar que le corresponde. En el versículo 16 se nos enseña que seremos juzgados de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Él nos cubre, y la gracia es la libertad que nos da mediante nuestra fe. Es el perdón que nos concede y la salvación si nos arrepentimos y le seguimos por siempre. Aprovechemos el tiempo de gracia que aún tenemos, hermanos y hermanas. Dios quiere que muchos seamos salvos. Contribuyamos a la salvación de otros predicándoles también el Evangelio de arrepentimiento, para que puedan convertirse a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos puede salvar de los juicios y castigos que vienen para la humanidad perversa, corrompida e incrédula. Pues ya estamos en el fin de este sexto milenio en el que nos encontramos. Dios nos está llamando la atención con las señales que se están cumpliendo. Podemos ver por todos lados terremotos. La tierra no para de temblar como borracho, hermanos y hermanas, tal como lo dice en Isaías 24. Las señales se están cumpliendo. Todas las de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 ya se han cumplido. Es mi ruego diariamente que ojalá seamos muchos los que estemos predicando el Evangelio a otros, para que tengan la oportunidad de arrepentirse y de venir a los pies de Cristo Jesús, y así podamos ser muchos los que participemos en el arrebatamiento de la iglesia, el cual ocurrirá en cualquier momento. Continuaré con este estudio de este precioso libro de Romanos más adelante, si así Dios me lo permite y si aún la iglesia de Jesucristo está sobre la tierra. Sigámonos preparando en fe y en santidad, hermanos, para poder participar del arrebatamiento y poder ver el santo rostro de Dios. Tengamos constante comunión con Él en la oración, en el arrepentimiento diario. Pidamos perdón y perdonemos. Restituyamos si podemos hacerlo. Ayunemos más seguido, al menos una vez cada 15 días, ayunos de 12 horas o de 24 horas. Dejaré el link de un video que hice en el primer comentario de este también, que habla acerca de la oración y el ayuno, que está en el otro canal que manejo, para que aprendamos cómo orar y cómo ayunar. No se trata de aguantar hambre hasta morir, hermanos y hermanas. Hay que saber hacer los ayunos. Estudiemos la Biblia, hermanos, precisamente para tener ese conocimiento y no ser engañados por nadie. Y esforcémonos por amar, respetar y servir a nuestro prójimo y por mantenernos sin mancha de este mundo corrompido. También esforcémonos por obedecer los mandamientos, porque así es como nos podemos mantener sin mancha.
Que Dios nos bendiga y que su paz y gracia nos acompañe a todos los santos, estemos donde estemos, en cualquier lugar del mundo. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.